El crimen organizado es uno de los factores más complejos y nocivos a los que se puede enfrentar una sociedad. Cobra muchas vidas al año y causa múltiples pérdidas a la institucionalidad de un país. Además de esto, genera una dinámica de corrupción enorme e impunidad. Si bien es cierto, el crimen organizado involucra una serie de actividades ilícitas, es el narcotráfico la cara más visible en nuestra región. En particular, los países americanos viven una situación geopolíticamente muy difícil, ya que acá se encuentra la llamada ruta del narco, que consta en pasar la droga o transportarla desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte, pasando por nuestro país, Costa Rica. En nuestro país, lo que es OIJ y Fuerza Pública luchan por desmantelar estos grupos organizados. La pelea por el territorio narco de la droga lo que hace es elevar lo que son las tasas de violencia y también las tasas de mortalidad por homicidios. Los expertos de las Naciones Unidas dicen que la delincuencia organizada es uno de los mayores problemas que aquejan la población mundial y Costa Rica no está fuera de este problema de delincuencia organizada. Es aquí que desde hace bastante tiempo nuestra legislación ha venido trabajando en diferentes normativas que tienden precisamente a ver la situación de la delincuencia organizada. Un dato curioso nos dice que se han aprobado aproximadamente 2 leyes o más relacionadas con el juzgamiento de la delincuencia organizada y que no han entrado en vigor. En este sentido, es importante aclarar que en Costa Rica se han juzgado, se juzgan y se continuarán juzgando procesos de crimen organizado. Es decir, ni siquiera cabe preguntarse si es que se investiga, se acusa, se sentencia este tipo de delincuencia, porque sí, es una realidad que efectivamente sí. Por ejemplo, el paso del organismo de investigación judicial, ya que desde hace varios años existe una sección especializada que además se ve fortalecida con otras secciones de la misma entidad. El Ministerio Público cuenta con varias fiscalías que pertenecen a la columna de crimen organizado, por ejemplo, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, pero a esta le podemos sumar la legitimación de capitales, la de delitos económicos, la de fraude, la de cibercrimen, entre otras. Y desde luego, a nivel del aparato jurisdiccional en Costa Rica, todas las causas de crimen organizado que se resuelvan conforme a la ley. ¿Que necesitamos más recursos? Por supuesto que necesitamos más recursos. Necesitamos de mayor tecnología, de mayor recursos materiales, porque claro está que el combate serio con un fenómeno nefasto como es el crimen organizado es también cuantioso. Es importante. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces con estas leyes de crimen organizado? Efectivamente tenemos la ley contra la delincuencia organizada, la ley número 8754 de 2009, la ley de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, ley 9481 del 2017, la ley de fortalecimiento de la jurisdicción especializada, la ley 9769 en el 2019 y esta fue la última reforma. Uno de los propósitos en este webinar es precisamente preguntarnos o exponer el motivo por el cual surgen estas leyes y también si implicaron un cambio sustancial y cuál es la situación actual. Pero bueno, hablemos primero de los antecedentes de la delincuencia organizada. A nivel de América es imposible no hacer referencia a la ley seca. Resulta que la 18ª enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos prohibía la fabricación, venta, transporte, importación y exportación de licores e intoxicantes. Por ello, el Congreso de Estados Unidos emitió la ley seca en 1919 y fue aprobada o entrada en vigencia en 1920. Se destruyeron millones de licores y una enorme cantidad de destilerías clausuradas. ¿Pero qué sucedió? Floreció el crimen organizado, porque la venta ilegal de licores resultó un excelente negocio y las diferentes bandas, especialmente en Chicago, aspiraban a tener el control de ese mercado. La ley en efecto nunca funcionó, pero se dio un cambio cualitativo en la sofisticación del crimen organizado, porque estos grupos criminales comenzaron a tener recursos para invertir en otras formas de criminalidad.
Entonces teníamos prostitución, juegos y por supuesto el tráfico de drogas. Este fenómeno también estaba presente en Europa. Nosotros tenemos el ejemplo de Italia, conocemos grupos criminales conocidos como la mafia carbonera napolitana, la Cosa Nostra, son ejemplos de los que hemos oído hablar. Y hoy tenemos también grupos reconocidos, los yakuzas, los japoneses, entre ellos se encuentran la banda organizada más grande del mundo, los Yamaguchi-gumi, pero también tenemos la triada china, la mafia rusa en América Latina, los cárteles de Colombia y México. Este arcoíris delictivo mundial es posible advertir que las expresiones de delincuencia organizada se han diversificado históricamente según tiempo y lugar, con diferentes fenómenos. Por ejemplo, en Italia se identifica con la mafia, en Portugal con los delitos financieros, en Alemania con lavado de dinero, robo de vehículos, corrupción, en España con terrorismo y en México y Colombia con cárteles. Pasemos al tema de la regulación del proceso para juzgar este tipo de delincuencia. Como antecedentes también tenemos importante mencionar que en 1975 en Ginebra, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional expresó la preocupación de este tipo de delincuencia, sobre todo por su formato como criminalidad de empresa asociada a fenómenos. Pero fue hasta la década de los 90 que se procedió a un consenso para crear una normativa internacional en la Conferencia Mundial Internacional en diciembre de 1994 en Indianápolis. Fue donde se adoptó una declaración que luego permitió que la ONU comenzara a programar una convención internacional. El propósito era unificar la normativa para promover la cooperación entre los estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Muy importante aquí mencionar que según su artículo 2 nos aclara más el término delincuencia organizada, que es un grupo delictivo que se entenderá que es de 3 o más personas, estructurado, que exista durante cierto tiempo determinado, con el propósito de cometer uno o más delitos, con miras a obtener un beneficio económico, y es aquí como se gesta o nace lo que hoy es la Ley contra la Delincuencia Organizada. Uno de los aportes y de los avances más importantes creados a partir de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, es la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, que nace con la Ley 9481 del 13 de septiembre del 2017. Esta jurisdicción se crea con el objeto de tener competencia en investigación y juzgamiento de los delitos graves que sean cometidos por personas mayores de edad y que cumplan con los criterios previstos en la presente ley. Los juzgados y tribunales que apliquen la presente ley extenderán su competencia al conocimiento de los delitos conexos respecto de los cuales la jurisdicción especializada en delincuencia organizada se arrogue su competencia. Esto lo podemos encontrar en el artículo número 1 de la Ley 9481. Otro de los elementos importantes que recoge esta ley es la declaratoria de la competencia. Para que los actos delictivos sean de conocimiento de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, los hechos eventualmente deben ser calificados y mediante resolución motivada deben ser declarados competencia de los juzgados y tribunales especializados en delincuencia organizada. Además de que la acción penal para perseguir los delitos cometidos por miembros pertenecientes a un grupo de delincuencia organizada, según lo dispone esta ley, es pública y no puede convertirse en acción privada. Procedimiento. Cuando los elementos recogidos durante la fase investigativa determinen que los hechos investigados permiten adecuarse como delincuencia organizada, el fiscal general del Ministerio Público podrá solicitar al juzgado penal especializado en delincuencia organizada que se arrogue el conocimiento de estos,
Con la solicitud se deberán presentar los antecedentes que permiten establecer el cumplimiento de los requisitos necesarios para aplicar la presente ley. Presentada esta solicitud, el juzgado resolverá sobre dicha solicitud sin audiencia previa a las partes y en un plazo máximo de 48 horas en caso de que la persona imputada no haya sido intimada. Si el imputado ya hubiera sido intimado antes de la solicitud, el juzgado deberá convocar dentro de las 48 horas siguientes a las partes a una audiencia oral y privada para decidir si se arroga la competencia. En esa audiencia se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, que deberá exponer oralmente las razones por las cuales estima aplicable la presente ley y después se le concederá la palabra a las demás partes. El juzgado deberá resolver la solicitud oralmente luego de concluida la audiencia o, en casos excepcionales, diferir la resolución del asunto oralmente o por escrito por un plazo máximo de 48 horas. Este sería el procedimiento a seguir para que una acción penal que reúna los requisitos para ser considerado delincuencia organizada sea declarado por parte del aparato jurisdiccional. Dentro de la estructura en crimen organizado es muy común los capitales emergentes. Esta misma se puede encontrar en la presente ley del crimen organizado en el capítulo 4. Cuando se realizan estas investigaciones se procede con el levantamiento del secreto bancario de los imputados. Es ordenada por un juez, así según lo va a requerir el Ministerio Público. Por otro lado, cuando dicha investigación la realiza el Ministerio Público o bien la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas, en adelante el ISD, la identidad financiera tiene la obligación de resguardar toda la información que pueda ser utilizada como evidencia o pruebas en el proceso judicial. Se procede con el congelamiento o se realiza el depósito al Banco Central de Costa Rica. En los casos de delincuencia organizada se puede proceder con la anticipación de la prueba siempre que ésta sea suficiente y sin perjuicio del Código Procesal Penal. Ahora bien, sobre la causa del patrimonio se podrá denunciar ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios acerca del incremento del capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o de persona de derecho privado. Esta denuncia puede proceder de parte de la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, el ISD, el Ministerio Público. El interesado va a tener un término de 20 días hábiles para contestar y evacuar la prueba. De igual forma, se ordena la medida cautelar sobre los bienes. De acuerdo a las sanciones, en el artículo 22 indica que la persona física o jurídica que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes será condenado a la pérdida del patrimonio emergente, las multas y las costas de la investigación. En los artículos siguientes indica sobre las penas, las cuales menciona que impondrá una pena de prisión de 5 a 15 años a quien conozca la existencia del patrimonio emergente o en contra de su representado, aunque no se le haya notificado el traslado de la denuncia o la sentencia, que también traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice o los haga desaparecer, de modo que imposibilite o dificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia. El funcionario público judicial de entidades financieras que colabore con el autor será sancionado con pena de 8 a 18 años de prisión e inhabilitación por 10 años en el ejercicio de sus cargos públicos o judiciales. Y por último, se pondrá pena de prisión de 2 a 6 años al funcionario público judicial o de entidades financieras que por culpa facilite al otro la distracción del patrimonio descrito en el artículo de esta ley.
a hablar un poquito sobre la ley contra la delincuencia organizada, especialmente en su capítulo 4, que nos habla sobre el decomiso y comiso contra delitos de personas menores de edad. Vamos a tocar 3 artículos muy importantes que serían el artículo 46, 49 y 50 de esta ley. El artículo 46 nos habla de los bienes perecederos. Eso quiere decir que el PANI podrá vender estos bienes o utilizarlos según se disponga en ley antes de sentencia firme. En el artículo 49 se habla del decomiso definitivo de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que transcurrido un año de ser decomisados los bienes, si no se conoce la identidad del dueño o no se apersona el mismo, se pasan a las autoridades del PANI para que la ley disponga qué va a hacer con ellos. Y en el artículo 50 se habla de bienes deteriorados u onerosos. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean bienes inscribibles o no inscribibles y se encuentren en estados de deterioro o ya sean bienes onerosos, igualmente el PANI dispondrá de ellos. Intervenciones telefónicas en casos de delincuencia organizada. Como hemos venido analizando, la criminalidad y delincuencia organizada ha proliferado en los últimos años de una manera exorbitante y ha sido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto por cuanto sus operaciones, aunque trascienden fuera de nuestras fronteras, este grupo une y enlaza grupos o redes de apoyo para hacer crecer sus negocios y ampliar sus fuerzas. Con recurso económico insospechable, estas redes conforman asociaciones delictivas valiéndose de cualquier estrategia para lograr impunidad en sus actuaciones. Es por esta razón y frente a esta realidad, los países necesitan estructuras y mecanismos adecuados de cooperación con el fin de reprimir y prevenir los actos cometidos por estas organizaciones criminales. No obstante, para esto se requiere de mecanismos que permitan averiguar de una manera concreta, detallada y precisa las actividades que desarrollan y así poder detectar de manera más puntualizada la comisión de los hechos delictivos en los que están involucrados y obtener elementos de prueba que sirvan para poder procesar penalmente a sus participantes. Así, en este sentido, la Ley contra la Delincuencia Organizada establece en su artículo 11 y 12 la facultad de realizar intervenciones telefónicas o la escucha de las comunicaciones interpresentes, sean comunicaciones orales, comunicaciones escritas o de otro tipo. Incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales. Ahora bien, se acude a este tipo de instrumento investigativo en los casos establecidos en la ley, tomando como parámetro que es el único instrumento eficaz y viable en la investigación de la delincuencia organizada y únicamente pueden ser utilizados en los casos que requiera el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para la comercialización de sus órganos, homicidio calificado, genocidio, terrorismo y los delitos psicotrópicos previstos en la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas a este tipo de delitos. Importante manifestar que dicha norma establece plazos para realizar este ejercicio de intervención, en el cual señala: los plazos lo serán por lapso máximo de 3 meses, salvo en casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar por igual plazo hasta 2 prórrogas como máximo.
Ahora bien, si se logra decretar la criminalidad, se duplican los plazos, por lo que tendríamos una intervención de 18 meses. El uso de las medidas de intervención telefónica debe de ser autorizado por un juez especializado, quien por acto motivado fundamente la decisión de la autorización que se emita. Dicha autorización no debe de ser como un cumplimiento de una mera formalidad, sino más bien como una garantía, ya que esto opera por una condición constitucional por derecho fundamental a la privacidad. De esta manera, vemos que la existencia del crimen organizado, los asesinatos por contrato, el lavado de dinero, entre otros, está permeando nuestra sociedad y nos sorprenden momentos en los cuales las autoridades judiciales no cuentan con suficientes recursos para enfrentar nuevos retos delictivos, ya que cada día se profesionalizan más en la articulación de los mismos. Es así, de esta manera, que vemos que este instrumento es base esencial para la averiguación de la verdad real en los delitos de delincuencia organizada.